Le regalé a mi hermano 3 meses de alquiler pagado en la cena navideña. Su respuesta fue una burla frente a todos. Me limité a recuperar el sobre. Minutos después, rogaban que no me fuera. Le entregué a mi hermano un sobresellado con $2,400 en efectivo. 3 fajos de billetes de 100, perfectamente organizados con clips, suficientes para cubrir su alquiler durante los próximos 3 meses. No incluí ninguna nota, ni una tarjeta, solo el dinero. Supuse que con eso bastaba para que entendiera el mensaje. Lo abrió con desinterés, como si ya supiera que venía de mí y no tuviera prisa por verlo. Sacó los billetes, alzó las cejas y dijo en voz alta, para que todos escucharan: intenta compensar el hecho de que esta familia no lo necesita. Y entonces estallaron las risas. Risas de verdad, de esas con carcajadas completas. Mi padre aplaudió. Mi madre se cubrió la boca, intentando contenerse. Mi tía Lucía hasta se quedó sin aire de tanto reír. Alguien murmuró brutal, como si fuera un chiste genial. Yo solo me quedé ahí, de pie, con una taza de café vacía en la mano, preguntándome por qué siquiera me molestaba en estar presente. Nadie dijo gracias, ni siquiera un tímido "esto ayuda". David ni se dignó a reconocer lo que era, como si $2,400 cayeran del cielo para él. Tiene 23 años, no trabaja, no tiene currículum, se la pasa durmiendo, jugando videojuegos o simulando que busca empleo. Mis padres lo llaman un caso tardío. Yo lo llamo un profesional de la dependencia. Extendí la mano, le quité el sobre, lo guardé en el bolsillo de mi abrigo y dije: me lo apunto. Solo 3 palabras, pero el ambiente cambió de inmediato, como si alguien hubiera presionado el botón de silencio en toda la sala. Se detuvo el ruido de los platos, cesaron las risas. No grité, no mostré enojo, simplemente me puse la chaqueta con calma. Mi madre fue la primera en romper el silencio. Bruno, no hagas esto. Era una broma. Después intervino mi padre. Vamos, no fue en serio. Siéntate, come algo, y luego los demás. No arruines la Navidad. Estás exagerando. Ya sabes cómo es tu hermano. Sí, lo sé, ese es precisamente el problema. Lo que ellos no sabían era que yo ya estaba al límite. Llevaba meses cubriendo su renta, las compras, los servicios. Cada excusa, desde la supuesta lesión de espalda de mi padre hasta la pausa temporal de trabajo de mi madre, acababa en una transferencia mía. Y no, nadie se molestaba en preguntar si yo estaba bien. Solo asumían que seguiría apareciendo, pagando, comportándome como el responsable de siempre. Mientras Laura pasaba la Navidad con su familia en Vermont, yo estaba allí siendo objeto de burla por haber dado demasiado. Así que se los dije de forma clara: este era el último mes que pagaría sus cuentas. A partir del siguiente, David tendría que ver cómo hacía para pagar su propio alquiler. Ya no me interesaba seguir siendo el banco familiar. Ahí sí comenzó la gritería de verdad. Todos opinaban que estaba exagerando, que me arrepentiría, que solo fue una broma y que debía tener la piel más dura. No respondí, no levanté la voz, no di explicaciones. Me di la vuelta y salí, dejando la puerta abierta detrás de mí. No hubo portazo, no hubo una última mirada, solo el aire frío y la certeza de que algo, dentro de mí, finalmente se había roto por completo. Pensé que marcharme durante el intercambio de regalos sería lo más difícil, pero resultó ser lo más fácil que había hecho en años. Las consecuencias empezaron al día siguiente. Llamadas perdidas, mensajes largos, audios llenos de culpa. Mi madre entró en modo actuación total. Humillaste a tu hermano en Navidad. Esta familia ha pasado por mucho. Siempre fuiste en quien podíamos confiar. Ni una sola mención al sobre, ni al insulto de David, solo directamente a culparme por reaccionar. No respondí, dejé todo en visto. Al segundo día, los mensajes fueron más directos. Tu padre quiere hablar contigo como un hombre. No lo ignores. Así que fui a cenar. No esperaba mucho, pero al menos les daría la oportunidad de hablar para poder cerrar el tema definitivamente. David estaba como siempre, encorvado, mirando su teléfono, sin decir una palabra. Mi madre intentó fingir que era una cena de acción de gracias, no una reunión de control de daños. Mi padre, por su parte, hizo un intento torpe de charla trivial sobre el mercado bursátil, lo cual fue irónico, considerando que yo había pagado su luz en los últimos 3 meses. Después de cenar, al fin dejó de fingir y empezó a hablar de perspectiva, de cómo el dinero complica las cosas, y de que lamentaba si se había salido de control. Luego vino el verdadero motivo, no una disculpa, sino una solicitud. Si pudieras ayudarnos solo hasta febrero, ya tenemos casi todo resuelto. Tengo una oferta laboral. David está pensando en anotarse a un curso. Solo fue mala suerte con los tiempos. Fue entonces cuando supe que no habían entendido nada. Les dije que esto no era por un solo sobre. Les recordé que había estado pagando sus cuentas, arreglando el coche,
cubriendo cheques rebotados de David durante 2 años. ¿Y qué recibí a cambio? Burlas, desprecio. Se rieron de mí por hacer lo que ninguno de ellos era capaz de hacer. David al fin levantó la vista y murmuró algo como: «Nadie te lo pidió». Solté una risa. Me puse de pie y les dije que tenían 30 días para aprender a funcionar como adultos. Mi madre rompió en llanto. Mi padre dijo que estaba exagerando. David volvió a mirar su pantalla. Dejé mis llaves sobre la mesa del pasillo y no me despedí. La semana siguiente, un mensaje de mamá: «Faltan 5 días para el alquiler. Por favor, manda lo que puedas». Les transferí $1 por Venmo. Descripción: más de lo que me puedo permitir. Esa fue la última vez que les mandé algo. Los primeros días hubo silencio. Creo que esperaban que regresara como siempre, con un cheque y una disculpa. Pero no lo hice. Ya estaba harto. Lo que no sabían era que Laura y yo ya vivíamos juntos desde noviembre. Nada extravagante. Solo 2 personas que se disfrutaban mutuamente. Su familia apenas me conocía más allá de unos saludos. Callado. Correcto, sin destacar demasiado. Eso cambió después de Navidad. El padre de Laura me llamó un día para ver si podía ayudarle a arreglar unas repisas en el garaje. Fui porque, sinceramente, no tenía nada mejor que hacer, y también porque me cae bien. Pasamos un par de horas trabajando en el frío, charlando sobre herramientas y autos antiguos. Nada profundo. Luego me preguntó si quería quedarme a cenar, y acepté. Esa cena se convirtió en 3. Luego en una visita de fin de semana, y después en una invitación espontánea al brunch de Año Nuevo con los primos de Laura. Lo curioso fue que, por primera vez en mucho tiempo, me sentí tratado como una persona, no como un cajero automático, ni como alguien a quien se le debía manipular o culpar. Su familia me escuchaba con interés. Me preguntaban por mi trabajo, mis pasatiempos, mi música favorita. La madre de Laura me preguntó si me gustaba el pan de banana. Le dije que sí sin darle mucha importancia, pero al día siguiente había uno recién horneado esperándome. Todo era tan sencillo, tan natural, que me hizo darme cuenta de que, hasta ese momento, había vivido como un invitado en mi propia vida. En la noche de Año Nuevo, estábamos todos sentados frente a la chimenea en casa de los padres de Laura, con copas de vino barato en la mano y contando anécdotas de citas desastrosas. Fue entonces cuando recibí un mensaje de David: ¿puedes prestarme $400? Se nos rompió la tele, sin saludo, sin explicación, solo la petición. Como si nada hubiese pasado. Respondí con $1. Eso fue todo. Nunca recibí una respuesta, y ese fue el último contacto que tuve con cualquiera de ellos. Pasaron las primeras semanas de enero y empecé a notar algo extraño. No había llamadas, ni mensajes, ni solicitudes inesperadas. Un silencio absoluto que se sentía más inquietante que tranquilizador. Estaba tan acostumbrado a que dependieran de mí que el silencio se sentía como la calma antes de una tormenta. Una noche, cerca de las 8 y con un frío insoportable, alguien tocó la puerta. Era mi padre, sin previo aviso, sin un mensaje previo. Ahí estaba, con una chaqueta ligera, como si todavía fuera normal que se presentara en mi casa sin anunciarse. No preguntó si podía pasar, ni esperó invitación. Entró como si el departamento le perteneciera, como si aún viviera bajo su techo y no fuera yo quien había estado pagando su hipoteca los últimos años. Por suerte, Laura no estaba. Estaba con su hermana, y no estaba preparado para que viera esa parte de mi vida tan de cerca. Mi padre no se sentó, se quedó de pie en medio del salón y dijo: «Necesito hablar contigo de algo serio». Yo me recosté contra la pared y esperé. Fue directo. Debían 2 meses de hipoteca. La compañía ya había enviado avisos, y ese mismo día habían pegado el último en la puerta. Si no reunían $8,000, comenzarían con el proceso de ejecución. No dije nada. Él empezó a justificarse, que estaba buscando trabajo, que el trámite por discapacidad aún estaba en curso, que David estaba pasando por una mala racha, pero que tenía planes de encarrilarse. Le hice una sola pregunta: ¿dónde está David ahora? Miró al suelo. En su cuarto, jugando algo, por supuesto. Luego dijo: «Mira, sé que no siempre lo demostramos, pero apreciamos todo lo que has hecho. Esto no es fácil de pedir, pero si perdemos la casa, tu madre no lo va a soportar». Le respondí que lo sentía, que de verdad lo sentía, pero que no iba a prestarles nada, ni 8.000, ni 800, ni 8. Me miró como si no pudiera entender lo que estaba diciendo, como si fuera una prueba y yo hubiera fallado. «Así que ya está, ¿vas a dejar que tu familia se hunda?». Le respondí: «Yo no dejo que nadie se hunda. Soy el único al que han estado aferrados mientras se niegan a nadar, y ya no voy a ser el salvavidas de nadie». Guardó silencio, y luego dijo la frase que selló todo: «Sabía que te darías la vuelta cuando las cosas se pusieran difíciles». Ahí fue cuando abrí la puerta y le pedí que se fuera. No discutió, simplemente se marchó. Al día siguiente, recibí un mensaje grupal de mi madre, de esos que envía cuando pasa algo grave. «Hola familia. Estamos en una situación complicada y estamos intentando reunir fondos para salvar la casa. Cualquier ayuda sirve. Gracias y que Dios los bendiga». Lo leí 3 veces, esperando encontrar algo, un mínimo de responsabilidad. No había nada. Algunos familiares ofrecieron pequeñas ayudas. «Podemos colaborar con $100. Díganme qué necesitan. Orando por ustedes». Yo no dije nada. 3 días después,
David me escribió: la situación está mal. Estoy vendiendo mi computadora para juntar lo que pueda. ¿Puedes cubrir el resto? Te lo devuelvo, lo juro. Sin saludo, sin disculpa. Respondí con una sola palabra. No. De inmediato replicó: ¿en serio vas a dejarnos perder la casa? Increíble. No respondí. ¿Qué podía decir que no hubiera dicho ya? Cada palabra era combustible para más manipulación, más culpa. Ese fin de semana, Laura y yo fuimos al cumpleaños de su primo. Su familia me había empezado a incluir en todo. Reuniones informales, almuerzos, salidas al azar. Su padre me pidió que lo ayudara a construir un banco de trabajo para el garaje. Y antes de la cena, su madre me tomó del brazo y me dijo: eres bueno para ella. Espero que sepas que nos alegra tenerte aquí. Asentí, sin poder decir nada. Me afectó más de lo que imaginaba. Esa noche, revisé el teléfono. Un nuevo mensaje de mi madre. Era solo un enlace a una página de GoFundMe. Había una foto de la casa y una meta de $8,000. La descripción decía: dificultad inesperada. Ayúdanos a conservar nuestro hogar. Cualquier aporte es bienvenido. No mencionaba a David, ni los años de mala administración, ni a mí. Hice clic en donar, escribí $1, lo envié de forma anónima, sin nota, y por fin sentí que empezaba a respirar. Febrero pasó en completo silencio, sin mensajes, sin llamadas, sin correos, nada. La campaña se estancó en $740. La revisé una o dos veces, más por curiosidad que por preocupación. Había comentarios de gente que apenas recordaba, excompañeros de trabajo de mi madre, vecinos de la cuadra donde crecí. Todos decían cosas como: rezando por ustedes, espero que puedan superar esto. Pero ninguno mencionaba al hijo ejemplar. Nadie preguntó por qué David no ayudaba. Nadie se cuestionó por qué el hijo adulto, que seguía viviendo en casa, no vendía su costosa silla gamer, sus zapatillas de marca, o ese orgullo intacto que había arrastrado desde los 12 años. Ese mes, la casa no cayó en ejecución hipotecaria. Alguien intervino, tal vez un tío, tal vez alguna de las tías. No me importó lo suficiente como para averiguarlo. Yo ya había tomado distancia, o al menos, eso era lo que repetía para convencerme. Sin embargo, quedaban pequeñas huellas. Un fin de semana, Laura y yo estábamos en casa de su hermano, ayudando a pintar el cuarto del bebé que esperaban. Entonces vi en mi teléfono una notificación, un mensaje de un número desconocido. Decía: te vi con la familia de Laura. Muy cómodo te ves, ya te olvidaste de nosotros. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto. Después lo borré sin contestar. No valía la pena. La familia de Laura, por otro lado, me fue integrando poco a poco, sin presionar, sin exigencias. Una vez fui a ayudar con una fuga en la cocina y su padre, al terminar, me ofreció una cerveza mientras charlábamos sobre trabajo y deportes. Su madre empezó a invitarme a llevar platos para las reuniones familiares, como si siempre hubiese sido parte de su grupo. Su primo menor me preguntó si podía enseñarle a conducir con caja manual en verano. Todo era sutil, pero constante. Nunca bromas a mi costa, nunca una petición de más, solo inclusión genuina. Una tarde de domingo, el padre de Laura me llamó directamente. Me dijo que harían una pequeña parrillada y que si podía ayudar con la parrilla. Fui, y sin dudarlo me entregó las pinzas como si me estuviera cediendo un rol. Ni siquiera preguntó si sabía hacerlo, simplemente asumió que lo resolvería. A mitad del día, Laura se me acercó y susurró: ¿estás bien? Respondí: sí, y lo sentí de verdad. Era extraño estar ahí, cocinando, riendo con personas que no conocían al yo de antes. No sabían del hombre que recorría kilómetros para arreglar las tuberías de otros, ni del que prestaba su tarjeta de crédito sin pensarlo. Ellos solo veían a alguien presente, sin cargas, sin juicios. Días después recibí el último intento de contacto por parte de mi madre. Un mensaje que decía: ¿nos puedes ayudar a comprar una tele nueva? Solo una pequeña. La nuestra murió. David ha estado algo deprimido últimamente. Con $400 basta. Me quedé mirando la pantalla. Luego respondí con un solo $1 y un mensaje: dile a David que lea un libro. Fue la última vez que supe de ellos. Ni un gracias, ni un ok, solo silencio. Y por primera vez, ese silencio no se sintió como castigo, sino como algo justo, merecido. Para marzo, esa ausencia se volvió permanente. No era una guerra fría, sino una especie de rendición silenciosa. Nadie más escribió. No hubo indirectas de David ni llamadas llenas de culpa de Marina. Ningún número nuevo enviando amenazas disfrazadas de preocupación. Pensé que me sentiría solo, pero no fue así. Laura y yo nos estábamos acomodando en algo que al fin parecía estable. Nada grandioso ni meloso, solo constante. Ella me dejaba pequeñas listas en la cocina: no olvides el almuerzo, compra leche, siempre con un dibujo tonto al lado, como una vaca mal hecha. Empecé a disfrutar cosas simples, como ir al mercado los sábados para debatir qué manzanas eran mejores. No era romanticismo exagerado, era real, cotidiano. Lo más notable, sin embargo, fue el cambio con su familia. Un día, la madre de Laura me pidió llegar temprano para ayudar con las sillas en el baby shower de su sobrina. Pensé que solo sería eso,
pero me entregó una lista de mandados como si ya estuviera dentro del equipo de organización familiar. Ni lo dudé. Lo hice. Durante el evento, noté que su padre me observaba. Pensé que estaba evaluándome otra vez, como al principio. Pero más tarde, cuando recogíamos, se me acercó y dijo: «Te manejas bien. He visto a muchos quebrarse por menos». No dio detalles. No dijo que sabía ni cuánto Laura le había contado. Pero me marcó. Esa noche, volví a revisar antiguos mensajes de mi familia. No para responder, solo para recordar cómo era sentirse necesitado solo cuando todo iba mal. Luego borré el hilo completo. La siguiente sorpresa llegó de forma inesperada. Laura y yo estábamos comiendo tacos cuando me dijo: «Ah, por cierto, mi prima Julia nos invitó a la casa del lago el próximo mes». Me detuve. La misma que no recordaba mi nombre las primeras 4 veces. Ella se rió. «Sí, pero ahora eres Bruno, el que arregló la parrilla. Al parecer, te ascendieron». Parecía una escapada cualquiera. Hasta que esa noche, el esposo de Julia, Brian, me apartó para hablar de trabajo. Resulta que estaba en una pequeña firma que buscaba un gestor de proyectos con experiencia en IT. No sabía mucho de mí, solo lo que Laura le había contado, que era confiable, organizado y buena persona. Me dijo: «No estás en LinkedIn, lo cual es raro. Pero la gente recuerda cómo los haces sentir. Eso pesa más». Ni siquiera sabía que alguien me tenía en mente para algo. Hablamos 1 hora. Al final del fin de semana, me ofreció una propuesta preliminar: mejor salario, menos viajes, más flexibilidad. El domingo, Laura me encontró en el muelle, mirando el agua. Me preguntó si estaba bien. Asentí. Estaba procesando todo, porque una parte de mí sentía que estaba robando algo. Una familia que no era mía. Una oportunidad laboral que llegó entre cervezas. Una tranquilidad que no sentía ganada bajo los criterios que antes me imponía. Le conté sobre la oferta. Ella solo dijo: «Te lo dije, les ibas a caer bien». La semana siguiente, mi madre llamó. Primera vez en meses. No dejó mensaje. Solo una llamada perdida. Dejé pasar la primera llamada. Luego llegó una segunda, seguida por un mensaje: «¿Podemos hablar?». Nada grave, solo hablar. Por un instante, sentí ese impulso viejo de querer apaciguar todo, de suavizar lo incómodo. Pero esta vez no devolví la llamada. Simplemente reenvié el mensaje a Laura. Su respuesta fue directa: «Tu vida está más tranquila ahora. Déjala así». Tenía razón. Mientras más me alejaba, más claridad ganaba. No intentaban contactarme porque me extrañaran, lo hacían porque algo no funcionaba sin mí. Pero yo ya no estaba dispuesto a seguir siendo una solución momentánea, un comodín, una función más en su agenda. Por primera vez, no sentí que estaba huyendo. Sentí que había llegado a donde debía estar. Abril comenzó con una calma tan inusual que me hizo desconfiar al principio. Esperaba el siguiente golpe, la siguiente excusa, alguna manera de jalarme de nuevo hacia ellos. Pero el teléfono no sonó. La bandeja de entrada permaneció vacía. Y ese peso constante, económico, emocional, familiar, simplemente desapareció. Acepté el trabajo que me había ofrecido Brian. Una mañana me escribió con la fecha de inicio y una lista de documentos para el ingreso, como si cambiarle la vida a alguien fuera lo más natural del mundo. Firmé todo ese mismo día. Mejor sueldo, menos presión, y lo más importante, nadie tratándome como una máquina destinada a resolver problemas ajenos. La familia de Laura se enteró, claro, pero no porque yo lo contara. Nunca me ha gustado presumir logros. Fue su madre, Marina, quien lo supo por Laura y pronto la noticia se había esparcido por todos. Su padre nos invitó a cenar, preparó costillas y descorchó una botella de vino que, según él, solo abre en fechas especiales. A mitad de la cena, levantó su copa y brindó por Bruno, mi nombre, por saber cuándo vale la pena quedarse y cuándo es mejor dar un paso al costado. Todos brindaron. Yo solo dije: «Gracias». Y eso fue todo. Sin bromas incómodas, sin indirectas, sin recordar viejos errores. Solo personas alegrándose por mí. Esa misma noche, al llegar a casa, vi una llamada perdida. Era de mi madre, Marina. Sin mensaje, solo una llamada a las 9:46. Un número que conocía de memoria pero que no veía en pantalla desde hacía meses. Se quedó ahí, como una pregunta a la que ya no quería responder. Días después llegó un mensaje de voz. Su tono era suave, casi ausente. «Tu primo me dijo que conseguiste un nuevo trabajo. Me alegra saberlo. Espero que estés bien. Aquí seguimos, por si algún día quieres regresar». Como si todo se redujera a eso. Como si lo ocurrido en Navidad no hubiera dejado cicatrices. Como si años de ser tratado como un simple proveedor con piernas pudieran borrarse con 5 segundos de falsa cordialidad sin una sola disculpa. No respondí, ni siquiera guardé el mensaje. El siguiente intento fue en mayo. Un mensaje de David, mi hermano. Una captura de pantalla de una televisión en oferta por $399, y debajo, solo una frase: «Podrías ayudar». 400 no es tanto para alguien como tú. Sin saludo, sin contexto, sin el mínimo intento de parecer que le importaba algo más que su compra. No sentí rabia, ni frustración, solo indiferencia. Le mandé 1000. El mensaje decía: «Sigue siendo demasiado». Nunca respondió, y esa fue la última vez que supe de él. Ese fin de semana,
Laura y yo volvimos a la casa del lago. Solo nosotros dos, sin agenda, sin prisas. Ella llevó libros, yo, carbón y carne. Asamos, nadamos, jugamos cartas viejas y hablamos de cualquier cosa hasta que el sol se escondió. Era como vivir dentro de una postal de una vida que jamás pensé tener. Esa noche, sentados junto al fuego, con una manta sobre sus piernas y su cabello aún húmedo por el lago, me preguntó, ¿los extrañas? Tardé más de lo esperado en responder, no porque dudara, sino porque entendí lo que realmente me estaba preguntando. Echo de menos lo que alguna vez esperé que fueran, pero esa versión de ellos nunca existió. Creo que estaba demasiado cerca para darme cuenta. Ella asintió una sola vez. Bien, dijo. Cuando se fue a dormir, yo me quedé junto al fuego. Saqué el móvil, revisé los viejos mensajes por última vez y luego los borré. Todos, números, hilos de conversación, hasta los contactos guardados. No quería la tentación, no quería el peso. Hay una línea que cruzas cuando dejas de justificarte, cuando ya no necesitas explicar tu versión para que alguien te entienda. Yo ya no estaba esperando disculpas, ya no anhelaba un cambio. Yo había cambiado, y eso era suficiente. Al llegar a la cama, Laura medio dormida se giró y murmuró, ¿todo bien? La besé en la frente. Sí, todo está bien. Al fin. Actualización. No planeaba contar más. Pensaba que la historia había terminado donde debía, con un cierre limpio, un nuevo trabajo, Laura, su familia adoptándome casi sin decirlo y mi vida anterior quedando atrás. Pero la semana pasada pasó algo que me sorprendió más de lo que imaginé. Fuimos a almorzar a casa de sus padres un domingo cualquiera. Algo simple, sándwiches y limonada en el patio. En un momento, su madre entró a la casa y regresó con una pequeña caja de cartón, como las que usan para guardar joyas, aunque un poco más grande. Me la entregó. No es gran cosa, solo algo que encontramos limpiando el ático. La abrí. Dentro había una vieja Polaroid. Era de nuestro primer día de Acción de Gracias juntos. Yo, con un plato desbordado de comida, atrapado a mitad de un bocado, sonriendo confundido. Laura a mi lado, riendo con los ojos cerrados mientras señalaba algo fuera de cuadro. Apenas recordaba que esa foto existía. Su madre dijo, la guardamos porque ese fue el día en que supimos que encajabas. Y entonces me golpeó, no por la foto en sí, sino porque alguien había decidido recordar ese momento, darle un valor que yo no había percibido. Desde entonces, la caja está en la estantería del salón, justo al lado de una planta que Laura insiste en que todavía no está muriendo. Quería compartirlo. A veces, la mayor sorpresa no es algo espectacular, es simplemente que alguien te haga sentir que fuiste visto, que importaste, sin condiciones, sin pedirte nada a cambio.